de dos partes, que son obviamente un aspecto fáctico y un aspecto jurídico. Lo que quiero decir es que, y lo dije anteriormente, cuando arranca la fase de la acusación, debe tenerse en cuenta que los hechos jurídicamente relevantes que fueron mencionados en la imputación son absolutamente inmutables, son invariables, no se pueden modificar. Lo que sí se puede modificar es la imputación jurídica en la fase de acusación. Valgo un ejemplo. Supongamos que en la fase de imputación, en la audiencia de imputación, la fiscalía manifestó que imputaba al señor X el delito de homicidio tentado. Es perfectamente viable que ya llegando a la fase del juicio diga que no será un delito de homicidio tentado, sino de un delito de lesiones personales. Ahora, ¿qué puede pasar? Es posible que se pueda agravar la situación respecto al delito en punto de esa imputación que se hizo anteriormente. La respuesta es sí. Mucha gente dice, no, es que no se puede modificar. Lo que no se puede modificar son los hechos de la imputación. Esos permanecen absolutamente incólumes. Pero sí se puede agravar incluso. Supongamos que en la imputación, para el caso que ustedes han venido tratando en sus presentaciones, no se hubiera hecho la imputación por el delito de homicidio agravado, por un motivo fútil. Supongamos eso. Sino que el fiscal de turno, un fiscal URI, le hubiera imputado a este señor el delito de homicidio, simple, doloso, con un dolo de ímpetu. O sea, un delito homicidio doloso, simple. Bien pudo haber perfectamente, puede darse ahora que en la acusación el fiscal diga, y con base en los hechos, porque ahí está, no se puede crear más hechos de los que están ahí, jurídicamente relevantes, se advierte que el motivo que originó el ataque de este señor, del ahora acusado, hacia la ahora víctima ya fallecida, fue por un motivo absolutamente fútil, por una nimiedad, por una tontería, un simple empujón, llevó para que esta persona procediera a darle muerte a la ahora víctima señor tal. Y en consecuencia, no obstante que en la imputación no se imputó jurídicamente el delito de homicidio agravado, sencillamente homicidio, ahora sí se le va a acusar por el delito de homicidio agravado. Profe, ¿Listos? ¿Sí? es decir, que en esta parte del juicio se puede subsanar algún error que se Efectivamente, esa evidenció es la en la idea. primera fase del proceso. Perfecta observación, efectivamente, de eso se trata, de corregir. Eso en cuanto lo veamos a ver en la acusación, en la formulación de acusación. Es decir, fue este delito, ahora se puede modificar siempre y cuando eh, esa modificación no vaya a traer, digamos, unos hechos que no fueron mencionados en la imputación. Tiene que extraerse de los hechos jurídicamente relevantes que fueron mencionados en la imputación. Perfecto. Muy bien. Doctor, una pregunta. Claro. Eli. Ahí, ¿cómo se puede modificar o sea, el delito por el que se le imputó? Así es. Pues sé yo que se puede llegar a un acuerdo, y cuando llegan a acuerdos con la fiscalía y se le baja el delito como tal. O sea, en este Sí, caso, sí, se efectivamente. le Los imputó, preacuerdos. se le imputó homicidio agravado. Ujú. Pero, ejemplo, llegan a un acuerdo y ya no es agravado, sino solamente homicidio. Simple. Pero si los hechos dicen que es agravado, no importa, se le puede bajar. Se le puede, sí, efectivamente se puede perfectamente, claro, los preacuerdos se pueden llevar a cabo, efectivamente. Así Pero así los hechos sean inmutables. efectivamente, sí. Pero eso no se puede hacer solamente a partir de la acusación, sino a partir de la imputación. Por ejemplo, Sí, claro. tú dices como defensor, Delio, tú dices, hombre, a mi cliente le imputaron únicamente el delito de homicidio simple. Y esto era para que de pronto le hubieran imputado homicidio agravado. Tú podías perfectamente como una estrategia defensiva decirle eso a tu cliente y decirle, mire, yo considero una cosa, es posible que este fiscal o el que llegue, porque muchas veces el fiscal que hace la imputación no es el mismo de la acusación, hay fiscales para hacer imputaciones, sobre todo que están en URIs, a eso les toca en turno y llegan allá, hacen la imputación, pero es otro fiscal mucho más avesado, mucho más, no quiero decir que el URI no lo sea, pero por lo general los URIs son fiscales locales ante jueces municipales, y ya los otros fiscales
tiene mucha más práctica, mucho más conocimiento. Entonces usted le dice a su cliente, mire hermano, la imputación fue por esto. Yo le sugiero que hagamos un preacuerdo con la fiscalía. No sea que de pronto este fiscal o el que llegue advierta que esto fue por un motivo fútil y le vaya a acusar y le ponga el agravante. Entonces, usted verá, pero yo le aconsejo eso. Ah, listo, doctor, hágale. Entonces, listo. O en la misma imputación, le sugiero una cosa. Si el video muestra que usted ve que le pegó la puñalada, hay testigos de eso. Y es posible que le hagan indicar ahora en la acusación más adelante, si no acepta cargos, la acusación vaya a ser por homicidio agravado. Le sugiero que acepte la imputación por este homicidio. Simple. ¿Qué se gana usted? Pues hay una rebaja sustancial o hagamos un preacuerdo. Eso se puede hacer. Entonces, se puede desde la imputación, se puede hacer efectivamente. Entonces, ¿qué se puede hacer por parte de la fiscalía? Corregir. Pero bueno, aparte de eso, lo que viene ahora es que hay que presentar, antes de la acusación, de la formulación, el escrito de acusación. ¿Cuándo adquiere la condición de acusado una persona? Lo dijimos en una de las charlas, la adquiere de acuerdo con el artículo 126 del Código de Procedimiento Penal, adquiere esa condición con la presentación o radicación del escrito de acusación. Ahí es donde realmente adquiere esa condición, lo dice el código expresamente. Así que entonces, se presenta el escrito de acusación, pero ¿quién elabora el escrito de acusación? ¿Quién lo debe elaborar? El fiscal. El fiscal debe llenar ese escrito de acusación. ¿Ese escrito es de libre elaboración? Realmente no. La fiscalía ya cuenta con unos formatos, así como el formato que ustedes lo tienen de la imputación, también muy seguramente tienen el formato del escrito de acusación. Ese escrito contiene una serie de requerimientos que debe llenar el fiscal. Entre ellos, ¿cuáles son? Ahí están presentes en el artículo 337. Pero antes quiero agregar algo. No había mencionado yo con antelación los términos con los que contaba la fiscalía para adelantar las siguientes fases, porque es una obligación de la fiscalía. Recuerden que eso es una petición de parte que se lleva a cabo. Los jueces de conocimiento no tienen ni idea si el fiscal va a presentar una acusación, ni siquiera saben muy seguramente si el delito ocurrió o no. Están en sus despachos y les llega por reparto un escrito de acusación. ¿A partir de qué momento se cuentan los términos para presentar el escrito de acusación? Esos términos están señalados, y ruego que miren su código, en el artículo 175 del Código de Procedimiento Penal, cuando señala ahí los términos que debe estar alerta el fiscal para cumplir con los mismos. Entonces, la pregunta es, ¿terminó la imputación? ¿Se pudo haber llevado a cabo otra audiencia de solicitud de medida de aseguramiento a los 2 o 3 días? Supongamos que se suspendió. No importa cuál fue la audiencia de medida de aseguramiento. La que cuenta aquí es la audiencia de imputación. Una vez terminada, el fiscal tiene unos términos. Los términos dependen del número de delitos, del número de procesados o de quién sea el competente. Del número de delitos, del número de procesados o de quién sea el competente. ¿Por qué? Porque el artículo dice lo siguiente. Dice, si es un delito sencillo, normal, y digamos que solamente son 2 imputados, y es un delito que conoce un juez penal municipal o un penal circuito, el término es de 90 días, no más. Pero será de 120 días si son 3 o más los acusados, 2 o más los delitos, si hay un concurso, y cuando es competencia, cuando es competencia del juez penal especializado. Ahí esos términos ya no serán de 90 días, sino de 120 días. Escuchemos hasta el punto de la acusación cuando el artículo dice lo siguiente. Artículo 175, duración de la actuación. El término de que dispone la fiscalía para formular la acusación o solicitar la preclusión, que dijimos ahora, no podrá exceder de 90 días contados desde el día siguiente a la formulación de la imputación, salvo lo previsto en el artículo 294 de este código. Veremos ahora qué es eso. Miren que son en un principio 90 días. Son 90 días corridos, no hábiles, sino corridos. El término será de 120 días cuando se presente concurso de delitos. ¿Cuándo hay concurso de delitos? Cuando son 2 o más. Hurto calificado con porte de fuego con municiones, ahí hay 2 delitos. Homicidio agravado con hurto, ahí hay 2 delitos. El término será de 120 días cuando se presente concurso de delitos
o cuando sean 3 o más los imputados, o cuando se trate de delitos de competencia de los jueces penales de circuito especializados. Miren, hasta ahí porque lo que sigue es preparatoria. Decía yo que ahí se hace referencia, dice, a excepción de lo previsto en el artículo 294. ¿Qué puede pasar? Y pasa además. Puede pasar y pasa que el fiscal que tenga un término de 90 días o de 120 días, que tenía un término de 90 días o 120 días para poder presentar la acusación, se durmió, se le olvidó, se traspapeló, no pudo. Algo sucedió y se vencieron los términos. ¿Qué pasa con ese fiscal? ¿Qué debe hacer él? Primero, informar a su jefe inmediato, que muy seguramente es el jefe de la unidad, en este caso de vida, y decirle, señor fiscal, dije al jefe, tenía para esto 90 días o 120 días, según los casos acá, y no lo presenté. ¿Qué tiene que hacer el jefe de él? Tiene que sustituirlo por otro fiscal, porque ese se durmió. Es una manera de decirlo, se le pasa el término. Ese nuevo fiscal que llega ahí tiene otro término, pero no será el mismo, porque se supone que ya la fiscalía tiene conocimiento de los hechos, ya la fiscalía tiene, digamos, un contacto con elemento material probatorio. No pueden ser los mismos términos. Así que tenemos que dirigirnos al artículo 294 si el fiscal en cuestión se demoró en presentar el escrito en los 90 días. Con el 294, el nuevo fiscal que reemplaza al que se demoró tendrá, si son 90 días, tendrá ahora 60 días, igual, corridos. ¿Para qué? Para presentar o radicar el escrito de acusación. Si eran 120 días que tenía, porque era competencia especializado, porque eran 3 malos procesados o 2 malos delitos, un concurso, y eran 90 días, eran 120 días, perdón, tendrá ahora un término de 90 días. Y si con todo eso también se demoraron y no lo presentaron en término, tiene que sobrevenir de una vez la libertad de la persona. Pero obviamente que tiene que sobrevenir o tiene que derivarse con la audiencia respectiva para que se diga que hubo un vencimiento de términos y que por causa atribuible a la fiscalía, esta persona debe recuperar su libertad. Recupera la libertad, pero no termina el proceso, ¿sí? Doc, si no es el fiscal el que se da cuenta y es el abogado del justiciado, el que se da cuenta de que han pasado los 90 días iniciales, ¿puede hacer la solicitud directamente del vencimiento de términos y la libertad inmediata? No, no lo va a hacer ni lo debería hacer, digo yo. También por estrategia defensiva, porque él dice, si yo les digo esto, que no lo presentaron, ¿qué va a pasar? Que lo voy a alertar para que se muevan con el escrito. Entonces, ¿y a uno qué es lo que le favorece como defensor? Le favorecería que se demoren más para efectos de que también se dé el siguiente término y no pida la libertad. ¿Sí me explico? Claro, porque sería como te dije, mire que está demorando. ¡Ay, claro que sí! Entonces se acelera, ¿no? Usted como defensor dice, él tiene 90 días o tiene 120 días y no lo hizo. Yo voy a esperar. Quédese callado. Y quédese callado. Ay, porque de pronto ese silencio te sirve a ti como una estrategia defensiva para más adelante solicitar la libertad por vencimiento de términos. Y no solamente eso. Sí, entre más se demore eso, más responsabilidad tiene el fiscal realmente. Así que la idea es, o sea, no es que no pueda hacerlo. Seguramente no hay norma que lo prohíba, pero no lo debería hacer. No lo debería hacer. Ahora, no sé si quedó respondida a tu pregunta, Ricardo. Sí. Listo, gracias. Ahora, ¿qué pasa? Ustedes seguramente tuvieron a la mano el escrito de acusación, que no sé si lo trajo fue Ricardo o Carlos, alguien del grupo de ustedes ahí que tenía ese escrito. ¿Ya los demás cuentan con el escrito de acusación ahí? ¿Lo tienen a la mano? ¿Sí? No, ese no. ¿Y cómo lo van a sacar ahí, chicos? ¿O lo van a elaborar o qué? No sé, ¿quién fue el encargado de conseguirse esa imputación y esa medida de aseguramiento, ese escrito? Pero solamente fue ¿Delio? ¿Fuiste tú? No, fue Ricardo, creo. Pero Ricardo, solamente... ¿pero tú te puedes No. conseguir la acusación o qué, Ricardo? ¿O muy La complicado? verdad, ese caso no creo que vaya ya en esa etapa En esa etapa. procesal. Ah, bueno, listo. Está muy fresquito y aquí Está fresquito. Entendemos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ustedes tienen que elaborar el escrito de acusación. ¿Cómo se elabora el escrito de acusación? Porque una cosa es elaborarlo y otra es la audiencia que ustedes van a hacer. La elaboración, ustedes la tienen ahí en el artículo 337. Pero antes de eso, digamos el 336. Voy a leerlo. Dice así, 336, requisitos formales. El fiscal presentará el escrito de acusación ante el juez competente. O sea, no es que vaya al juzgado. Ya dijimos, ¿ante quién lo presenta? Ante la Secretaría
de los juzgados, o aquí en Bogotá, Centro de Servicios Judiciales. Para adelantar el juicio, cuando de los elementos materiales probatorios, evidencia física o información legalmente obtenida, se puede afirmar, ojo acá, con probabilidad de verdad, que la conducta delictiva existió y que el imputado es su autor o partícipe. Alguien dirá, pero esto es básicamente lo mismo de la imputación. Aquí dice que cuando los elementos materiales probatorios se infiera que es autor o partícipe. ¿Dónde está entonces la diferencia? Está en esto, en que cuando se hizo la imputación era con elementos que se creía que tenía la posibilidad de ser autor o partícipe. Recuerden que hablamos de un principio de progresividad en el conocimiento. Progresividad. Existe la ignorancia del hecho. Luego viene la posibilidad frente a la imputación. Aquí ya es la probabilidad, que es más que la posibilidad. Y luego en la sentencia al juez lo que se le pide, que tenga un conocimiento más allá de toda duda, la certeza. Pero aquí es con grado de probabilidad. Porque si el fiscal no hubiera tenido el grado de probabilidad de verdad, ¿qué debería hacer? Pues pida la preclusión. O en su momento, pues archive. Pero si ya después de hizo la imputación y ve que no hay, solicite la preclusión, que veremos qué es después. Entonces, el escrito es un formato que también lo tiene en la fiscalía. Voy a ver si me consigo uno, ese es su formato, y se los envío a ustedes para que lo puedan completar. Se llena con la información de la misma imputación, realmente. Solo que ustedes pueden recabar el más elemento material probatorio. Vamos a ver qué tiene. Artículo 337. Contenido de la acusación y documentos anexos. El escrito de acusación deberá contener, primero, la individualización concreta de quienes son acusados, incluyendo su nombre, los datos que sirvan para identificarlo y el domicilio de citaciones. Eso está en el de imputación. Segundo, una relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes en un lenguaje comprensible. ¿Cuáles son los jurídicamente relevantes? Los que de su mención se adecuan, se subsumen, se incluyen en el tipo penal. Que el señor tal le propinó unas puñaladas, y ahí se infiere la muerte. Tercero, el nombre y lugar de la citación del abogado de confianza o en su defecto del que le designe el Sistema Nacional de Defensoría Pública. Para este efecto ustedes pueden decir, no, hubo un cambio de abogado, pero no lo cambien, es el mismo abogado que ha venido actuando allí, entonces es el mismo nombre. Cuarto, la relación de los bienes y recursos afectados con fines de comiso, aquí no los hay. Quinto, el descubrimiento de las pruebas. Para este efecto se presentará documento anexo que deberá contener, ya voy a decir qué es esto. Otra característica de la audiencia de acusación es que con la acusación comienza el descubrimiento probatorio. Se conoce en algunas doctrinantes y aún en la jurisprudencia de la Corte como discovery, como el canal. Discovery es descubrimiento. ¿De qué? Aquí está diciendo, descubrimiento de las pruebas. ¿De cuáles pruebas? Las que ha reunido la Fiscalía para poder acusar a esta persona. El descubrimiento es obligatorio para la Fiscalía. Se pregunta, ¿existe alguna obligación de parte de la defensa? Este no es el caso, pero voy a decir, ¿existe alguna obligación de parte de la defensa de descubrir algún elemento material probatorio en la acusación? La norma dice que el fiscal le debe solicitar al juez que le diga al señor defensor que si él tiene algún elemento que le pueda servir a la investigación, que se lo entregue. La mayoría de defensores no lo tienen, o si lo tienen se lo guardan. Pero si existe alguna obligación directa, expresa, para la defensa de descubrir elemento material probatorio en la acusación, es cuando la defensa vaya a tener como estrategia defensiva alguna de las variantes de la inimputabilidad para su cliente. Vamos al caso. Supongamos que en este asunto la persona tuvo un trastorno mental transitorio con base patológica. Hay personas que incluso, si no estoy mal, tienen una patología que consiste en que son agresivos. He visto por ahí unos videos que pasan y la persona empuja a los demás en un centro comercial, los reneta, le pega empujón. Y la gente como que se devuelve, ¿por qué le pasa? Y a veces los familiares les ponen camisetas que dicen algo así como, tengo tal patología, no me haga caso, ¿sí me entiende? Pero hay personas que de pronto con un solo empujón se prenden con eso. No estoy diciendo que sea una patología que lleva de la imputabilidad, es un ejemplo. O que la persona estaba en una ingesta alcohólica de tal magnitud que cuando el otro le empujó, reaccionó y lo mató. Es una manera de decirlo. Lo que quiero es concretar el punto. Si la defensa, no me refiero a este caso, pero que podría ser también, sino en cualquier caso, pretende defender a su cliente alegando un estado de inimputabilidad en cualquiera de sus variantes, ahora veremos cuáles son,
tiene la obligación de aportar elemento material de prueba desde la acusación. En otras oportunidades, en otros sistemas penales procesales, como el de ley 600, llegaban a la audiencia pública al final del proceso los defensores a decir, medidas inimputable. ¿Qué se quiso hacer ahora por el legislador de la 906? No, si usted va a alegar inimputabilidad, desde la acusación tiene que hacerlo. Veamos. El descubrimiento de los elementos materiales probatorios de evidencia física. Aunque lo leemos más adelante, vamos a hacer la parte aquí de una vez. El numeral, el inciso segundo del artículo 344 dice lo siguiente. La Fiscalía a su vez podrá pedir al juez que ordene a la defensa entregarle copia de los elementos materiales de convicción, de las declaraciones juradas y demás medios probatorios que pretenda hacer valer en el juicio. Pero la obligación no la tiene todavía la defensa, la tendrá en la preparatoria. Y agrega, ojo acá, asimismo, cuando la defensa piense hacer uso de la inimputabilidad en cualquiera de sus variantes, entregará a la Fiscalía los exámenes periciales que le hubieran sido practicados al acusado. Yo no digo que tenga que presentarle los exámenes, el resultado de los exámenes. A veces el defensor llega después de la imputación, está apenas mirando cómo va a defender a su cliente, pero se tiene que descubrirle. ¿Qué es esto de la inimputabilidad? El artículo 33 del Código Penal señala esas variantes de la inimputabilidad. ¿Cuáles son? Inmadurez psicológica, trastorno mental. El código no lo dice, pero sí lo dice la psicología y la psiquiatría, que puede ser permanente o transitorio. Y este último puede ser con base patológica o sin base patológica. ¿Qué otra viene a ser? La diversidad sociocultural. Y la otra es cualquier otro tipo de circunstancia parecida a esas. Repito, la inimputabilidad puede darse por inmadurez psicológica, trastorno mental, diversidad sociocultural o una parecida. ¿Dónde está eso? En el 33. Si usted va a alegar eso en el proceso, en este caso, ¿qué tiene que decir? Señor juez, me dijo el señor fiscal para manifestarle que voy a presentar como estrategia defensiva o a señalar que mi cliente padece en un estado de inimputabilidad debido a una ingesta alcohólica que había sufrido de la noche anterior y cuando llegó ahí se encontraba en una laguna mental y para ello he solicitado una valoración psiquiátrica al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Aquí tengo ya la solicitud, aún no ha sido citado a mi cliente, pero ya desde ahora le descubro, porque pueda que no tenga a la mano el resultado. Es más, pasa muchas veces, pero muchas veces, no solamente para casos de eso, sino también para prácticas de peritaciones sexológicas, en que se inicia incluso el juicio y aún no llega la respuesta de medicina legal o de un organismo científico que también puede practicar eso si está debidamente avalado por la medicina legal. Entonces miren ustedes que esa es una posibilidad también. Decíamos, el escrito de acusación se basa mucho en el de la imputación. ¿Cuál es la diferencia? Uno, el grado de probabilidad. Segundo, que hay más elementos, que ya son medios de prueba que tiene la fiscalía para la acusación de esta persona. Sigamos. Decía aquí, numeral quinto del artículo 337. En ese escrito, ¿qué se debe tener ahí? El descubrimiento de las pruebas. Para este efecto se presentará documento anexo que deberá contener. Dice documento anexo. Hagan de cuenta como si uno dirá, haz como una demanda en ejecutivo y cuando voy a pedir medidas cautelares en un escrito aparte. Realmente el formato de la fiscalía viene con todo incluido. Viene con todo incluido y ahí se relacionan. Y dice, los hechos que no requieren prueba. ¿Cuáles no requieren prueba? Las normas legales. ¿Cuáles no requieren prueba? Los hechos notorios. Entonces, en esos casos, a veces dicen, no requieren prueba. No se pone nada y no se coloca nada. Segundo, la transcripción de las pruebas anticipadas que se quieran aducir al juicio, siempre y cuando su práctica no pueda repetirse en el mismo. No es el caso porque no hay una prueba anticipada. El caso como tal es casi tan evidente, lo de la muerte, que no hay una prueba anticipada que se quede. Por ejemplo, si hay una prueba anticipada, cuando la fiscalía acude ante un juez de garantías para que le autorice interceptar telefónicamente a una persona. Eso es posible, pero para este caso no para que no se presente, pero se presenta también con mucha asiduidad. Si eso no se da aquí, en esta oportunidad se puede pedir con posterioridad. Literal C, el nombre, dirección y datos personales de los testigos o peritos cuya declaración se solicite en el juicio. A partir de este artículo 337 y de este numeral cuarto, o sus literales, van a encontrar ustedes
que aparecen unos calificativos para testigos y peritos. Se habla testigos, unos, peritos, otros, testigos de cargo, testigos de descargo, testigos de acreditación. Van apareciendo nombres que deben ser tenidos en cuenta para efectos de la práctica en el juicio oral. Ya encontramos ahora hablamos de testigo y de perito. Entonces, dice así, repito la idea. C. El nombre, dirección y datos personales de los testigos o peritos cuya declaración se solicita en el juicio. D. Los documentos, objetos u otros elementos que quieran aducirse, junto con los respectivos testigos de acreditación. E. La indicación de los testigos o peritos de descargo, indicando su nombre, dirección y datos personales. F. Los demás elementos favorables al acusado en poder de la Fiscalía. G. Las declaraciones o deposiciones. La Fiscalía, esto fue también exequible. Como dijimos que con la acusación comienza el discovery, el descubrimiento, y como dijimos que es un grado de probabilidad, el fiscal que vaya a elaborar, pues el grupo que va a elaborar esta parte del escrito de acusación, debe tener en cuenta, repito, el formato. Creo que muchos fiscales tienen por ahí formatos, va a decir, les puedo solicitar uno con algún amigo para podérselos enviar, pero también búsquenlos por su lado. Ese formato, ¿cómo se llena? Como hacen el 337, y tengan también a la mano el escrito de imputación, porque esa imputación se sacan casi todos los datos para la acusación. ¿En qué esa diferencia? Dijimos en que hay un anexo para pruebas. Ya en las pruebas que van a decir ustedes ahí, tenemos, por ejemplo, tenemos testigos que fueron presenciales de la ocurrencia de los hechos. La señora que estaba en la estación del Transmilenio y que vio directamente cómo ocurrieron los hechos. El policía que se lleva a cabo la captura, el nombre completo y dirección de ese policía que luego va a declarar sobre cómo fue capturado o si él vio o no vio de manera directa de cómo la persona apuñaló al otro. Esa es la parte de testigos. ¿Puede haber peritos? Sí, es posible que haya peritos. Por ejemplo, si hay un perito que tenga una valoración sobre, qué sé yo, el perito, ya es para la defensa, obviamente. Un perito podría ser que, si fue un arma de fuego o fue un arma aparentemente cortopunzante que no apareció, supongamos en la escena del crimen, el tipo le pega la puñalada y lo bota, ahí no hubiera aparecido, entonces de esa se extrae con el perito para que diga, se trata de un arma blanca, de una hoja tal cosa, no es una de fábrica, sino que es hechiza, y empieza el perito a señalar eso. Y aparte de eso, se habla también de la indicación de los testigos o peritos de descargo. Brevemente digamos lo siguiente. En materia de derecho penal existen los llamados medios de prueba. Me devuelvo otro poquitico. Retrocedo un poco. Hemos dicho que el proceso penal tiene dos finalidades. Primera finalidad, la demostración a través de los medios de prueba de la ocurrencia de una conducta punible, de un delito. Segunda finalidad del proceso penal, determinar, establecer, elucidar, demostrar que ese delito fue cometido por el acusado, bien sea a título de autor o a título de, a título de autor o de partícipe. Los autores pueden ser coautores, autor mediato, en fin, autoría propia, impropia. Y los partícipes pueden ser una de dos, o como determinadores o como cómplices. Para este caso concreto, ustedes estamos en el grado de autor. ¿Y cómo se demuestra eso? Con los medios de prueba. Eso lo dice el artículo 381. Y a renglón seguido, en el 382, se habla de medios de conocimiento, donde incluye los elementos materiales probatorios, la evidencia física, la información legalmente obtenida, y ahora sí habla de los medios de prueba. Ahí mismo, para decir que son los siguientes: prueba testimonial, prueba documental, prueba pericial, la inspección judicial. No aparece como prueba, no aparecen como prueba ni la confesión ni los indicios. La confesión, ha dicho la Corte, no se da en materia penal. No se da en materia penal. El hecho de que alguien, al allanarse, aparentemente está confesando, no lo indica como una confesión. Es una institución procesal distinta de la confesión. Eso por un lado. Y lo que no aparece tampoco son los indicios. Eso sí, ha dicho la Corte, que aunque no aparecen en la Ley 906, sí deben formar parte de la valoración probatoria. No para incluirlos dentro del escrito de acusación. ¿Cuándo aparecen realmente los indicios?
sobre todo en las alegaciones finales. Ya lo veremos también en su momento. Por lo pronto, digamos que ustedes tienen que relacionar ahí que los testigos, la prueba documental. Una prueba documental, ¿cuál sería? El informe de casos de captura en flagrancia por parte de la policía. Otro documento cual puede aparecer ahí es el acta de levantamiento de cadáver. Otro cual sería la historia clínica dada por el hospital o la clínica que atendió a la persona cuando ingresó o ya estaba muerta y para que diga a qué hora fue que falleció. Esa es la prueba documental. Y dije, ojo que hay testigos y hay peritos. La doctrina especializada en materia penal dice que se habla de testigo, simplemente es testigo, y testigo perito o simplemente perito. ¿Cuál es la diferencia entre un testigo y un perito? Es esta. El perito es aquella persona que es llamada al juicio para que haga deposición, como dicen ahí, una palabra muy tenaz, o declaración sobre hechos que él conoce. En cambio, el perito llega al proceso penal sobre hechos que él no conoce. La pregunta es, ¿y por qué el perito es llevado así? No conoce los hechos. Porque es una persona experta en determinada ciencia, arte, profesión u oficio. Es una persona que le llevan un automotor para que pueda establecer si tuvo alguna falla que luego originó la muerte de una persona en un homicidio culposo. Es la persona que va a señalar sobre si una pintura que fue objeto de hurto con la cual se estafó, aparentemente que se estafó, realmente corresponde o no al autor que se dice. O si una persona que es experta en numismática señala si una moneda es de determinado país, si fue acuñada técnica del troquelado y qué pasó. Ese tipo de cosas. Ese es el perito. Una cosa es el testigo, otra cosa es el testigo perito o simplemente perito. Pero hay una figura que está como en la mitad, que se llama el testigo técnico. El testigo técnico es aquella persona que tiene tanto conocimiento como un perito. Es más, en algunas oportunidades y para algunos procesos es llamado como perito, pero para este caso es llamado como testigo, porque él pudo, en el caso de un homicidio culposo, por ejemplo, puede rendir un concepto que no puede rendir un testigo común y corriente. Me explico. A veces pasa que en las audiencias del juicio oral le preguntan al testigo, ¿usted dónde se encontraba ubicado el día tal? Yo estaba en la esquina de la Jiménez con Caracas. Y cuéntenos qué vio. Vi que un carro que se iba a alta velocidad y que el señor atropelló a una señora que se acaba de bajar del andén. Más o menos a qué velocidad iba. Objeción, señor juez. Sí, señor defensor. El señor testigo no está en condiciones de establecer a qué velocidad iba. No es experto en eso. Pero si de pronto el testigo es testigo perito, ¿qué debe hacer la fiscalía? Usted no se encontraba ubicado en la Jiménez con Caracas. ¿Usted qué estaba haciendo ahí? Iba para el SENA. ¿Qué hace usted en el SENA? Yo soy un técnico instructor de automotores. ¿Y qué enseña usted ahí? Enseño pues de qué compone un carro, velocidad de los cambios, carros automáticos, de qué. ¿Sabe usted entonces de lo que te habla de cuestiones de velocidad? Sí, por supuesto. ¿Y usted puede decirlo únicamente con verlo? Sí, aparte de verlo, además la huella de frenado, tal cosa. Ah, bueno, miren cómo lo va acreditando ante el despacho. Es un testigo técnico y puede que haya sido una llamada para otros procesos como perito, pero para ese, tan de buenas estuvo ahí, que para la fiscalía o para la defensa, que la persona que tiene tanto conocimiento estaba en el sitio de los hechos. ¿Cómo se llama ese señor? Testigo técnico. No será un perito, ¿por qué? Porque él sí conoció de los hechos. Ese es el punto. Ahora, se habla de testigos de descargo y peritos de descargo. Si se habla de descargo, ¿de qué hay que hablar? De testigos de cargo. Hay una obra de la muy renombrada autora inglesa, Agatha Christie, en la que en el famoso investigador Hércules Poirot trae por ahí al testigo de cargo. ¿Testigo de cargo cuál es? Aquel que lleva a la fiscalía para incriminar al procesado. Y descargo, contrario censo, el que lo lleva para que, digamos, se dé cuenta que no fue el que lo cometió. Digamos que le serviría a la defensa. ¿Por qué carajos va a llevar la fiscalía entonces un perito de descargo, un testigo de descargo? Por esto, en la ley 906 no existe el principio de investigación integral, que sí existía en la ley 600. A veces pasa que algunos defensores, muy pocos ya, dicen en las alegaciones y dicen y se enojan con el fiscal. Señor juez, es que el señor fiscal no ha dado el cumplimiento de la investigación integral. Solamente investigó lo que le favorecía a mi cliente y no lo que le favorecía. ¿Qué está demostrando ahí? Desconocimiento del tema. En la 906 no existe el principio de investigación integral, sino investigación objetiva. ¿Qué quiere decir eso? Que si el fiscal
en ese programa metodológico que él debe crear para enviarle a sus muchachos del CTI o de la Policía Judicial, de la Policía Nacional, de la SIJIN, tráiganme estos informes, y los recoge y encuentra una cosa que le pueda servir a la defensa, se la entregará. Uno, porque es la obligación, y dos, por lealtad procesal. Pero no está en la obligación del fiscal de investigar tanto lo favorable como lo desfavorable. Su función es una investigación objetiva, recabar la prueba. Miren entonces cómo se están señalando esas partes ahí de los medios de prueba. Y luego dice, declaraciones o deposiciones. Una persona que vaya a declarar rinde una entrevista y también se tiene a la mano para que en el momento del juicio esa entrevista sirva para una de varias cosas. La primera, para refrescar la memoria. La segunda, para impunar credibilidad. A veces el testigo que en su entrevista dijo una cosa llega al juicio a decir otra cosa. Entonces, si lo dice equivocadamente, le dice la persona que lo citó, fiscal o defensor, le dice, ¿usted recuerda haber tenido una entrevista sobre esos hechos? Sí, señor. ¿Recuerda qué fecha fue? Creo que fue como en abril o mayo. Perfecto. Usted dice aquí tal cosa, pero en la entrevista dice lo siguiente, por favor lea acá. Ah, no, ya recordé, sí, no era falta negra, era falta café, ya me acordé, ya. O pueda que diga, no, yo no estaba ahí. Y el tipo ya diciendo que no estaba ahí. Dice, ¿usted recuerda haber tenido una entrevista en tal momento? Sí, señor. Quiero que por favor usted escuche esto o léalo usted. ¿En qué parte? Pienso, señor juez, le presenta a los demás intervinientes y luego va al testigo y le dice, lea aquí por favor. Y yo estaba parado en la esquina de la 19, con no sé qué. ¿Por qué dice usted ahora entonces que no estaba ahí? Dice usted ahora, cuando en la entrevista que rindió en su momento dice que sí estaba. ¿A qué se debe esa contradicción? Díganos. No, realmente no, yo creí que estaba ahí, pero yo no estaba. O no sé por qué, pero yo nunca estuve ahí. Ya, ahí lo va llevando el interrogador. Doctor, ¿y ahí no se daría falso testimonio? Se daría un testimonio siempre y cuando se lleve al final, obviamente, en la petición que hacen las partes o el juez. Pero no puede, digamos, la parte en ese momento decirle, hay falso testimonio, ¿me explico? Tiene que al finalizar, el juez va a decir, o alguna de las partes lo va a solicitar, el sentido de carácter condenatorio, el sentido del fallo, tomando en cuenta la prueba testimonial, tal. Y en cuanto al señor tal o a la señora tal, que dijo una cosa, pero se demostró que era otra, que él sí estuvo allí presente y que sin embargo, de manera flagrante, le mintió a esta audiencia, se compulsarán copias para que se investigue su presunta autoría en el delito de bajo testimonio de acuerdo con el artículo 442 del Código Penal. Así se menciona al finalizar. No hay una audiencia, pero tú lo vas anotando para decir, se la voy a guardar cuando haga mis alegaciones finales. Bien. Ese es el escrito de acusación que ustedes deben llenar. Les pido que lo busquen. Voy a ver si puedo, pero no les aseguro nada. Pero entonces, de pronto no lo consigo, ya quedó mal con ustedes. Busquen un formato. Los que tengan por ahí, de pronto Ricardo o Carlos, que tienen tanto contacto porque son policías, o de pronto Delio, cualquiera de las chicas, no sé, si tengan algún amigo fiscal que les consiga un formato escrito de acusación. Y lo van llenando con esos datos. Sobre todo la parte probatoria, porque ustedes de la parte probatoria, de este descubrimiento que hagan aquí ahora, serán las pruebas que se van a practicar. Ahora, hasta ahí el escrito de acusación. ¿Pero qué viene después? Lo que viene ahora es que hay que hacer la audiencia de formulación de acusación. El escrito se radicó en el tiempo oportuno, o no, pero para efectos nuestros sí se radicó en tiempo oportuno. Se radica, y una vez que se radique, es obligación de la fiscalía entregar tantas copias como intervinientes sean. Entonces es una para el juzgado, obviamente, otra para la defensa, otra para el Ministerio Público, otra para prueba de víctima. A veces algunos fiscales, muy pocos por cierto, no dan las copias, cuando la norma es clara, debe llegar las copias para todo el mundo. Eso se presenta, ¿y qué hay que hacer? ¿Cómo sabe el defensor que ya se presentó el escrito de acusación? Supongamos que, no sé, Juan Pablo o Luz Adriana llegan allá y le dicen, doctora Luz Adriana, mire, me han comentado de sus buenas capacidades como defensora, quisiera que usted me llevara un caso. Ya se hizo la imputación con otro defensor público, pero pues prefiero pagar un poquitico más o pagar más para que usted me defienda. Arreglan pues ahí los honorarios y dice Luz Adriana, ¿cuándo fue la imputación? Dígame, fue tal fecha. ¿Qué hace Luz Adriana? Empezar a contar los términos y decir, bueno, como fue un homicidio, fue un solo delito, y un solo procesado, el término era 90 días contados a partir
de la audiencia de imputación. ¿Cuándo fue la imputación? En tal fecha. Y arranca Luz Adriana. Contemos 90 días, corridos, ya van como 80. Bueno, es posible que si es un fiscal de pronto acucioso, presentó el escrito de acusación en los 90 días. Suponga en 80 días, 85 días. Vamos a ver. Sentencias judiciales. Disculpe, señorita, quisiera saber si de este radicado, de este CUI, ¿cuál CUI? Del que aparece en el acta de imputación, donde dice CUI 110016, tal, 2020, 2019, tal. Ese CUI, ese radicado, va a seguir todo el tiempo para ese proceso, a menos que haya una ruptura de unidad procesal por otra cosa que no es el caso. Va al centro, ¿sí? ¿Delio? ¿Ese no es el número de la noticia criminal? Ricardo. Noticia criminal, no sé cómo aparece ahí si es el mismo. Dice 110016. Si arranca con ese es el CUI, que es el consecutivo único interno, que es un consecutivo que se llama para todo el caso. ¿Tienen la mano por ahí? 11001 de... 16. Eso. Ese es el mismo radicado que va a llevar todo el proceso. Hagan de cuenta que es que, guardadas las proporciones, pues, como el número de cédula del proceso, lo va a llevar todo el tiempo. Pero supongamos que se presentaran en otro caso distinto, hago un paréntesis, fueran dos procesados, uno de ellos acepta cargos y el otro no. Para el que aceptó los cargos, se va con ese noticia criminal, ese CUI, Ricardo. Y a los otros le dan uno nuevo. Y al otro le dice el juez al fiscal, señor fiscal, busquen un nuevo número para que sigan con ese número. Efectivamente, así es. Antes de esto, de que empezara todo esto, yo estuve custodio en una audiencia preparatoria de unos pelados de la América que mataron pues el muchacho que estudiaba en la Gran Colombia, que era hincha de Millonarios, que lo mataron en Transmilenio y la Nacional. No fregues. Increíble. Entonces, estuve en eso y me quedó sonando por qué número de CUI, si no se supone que cuando se radica el caso se llama el número, o como noticia criminal o número de expediente, se cambia el número. Sí, se habla de CUI, sí, efectivamente. ¿Y algunos aceptaron cargos y otros no, o qué? Uno, sí, el que lo mató aceptó los cargos. Aceptó los cargos, y ahí sí. fue cuando la juez le dijo que al fiscal le quedaba con el número del CUI y a los otros le asignaba uno sí, nuevo. Pero esa asignación no la hace el juez de conocimiento, sino la hace el fiscal. La juez le debe decir al fiscal, señor fiscal, como quiera que se presenta una ruptura de unidad procesal. ¿Por qué la ruptura? Porque ya uno aceptó cargos y eso se va para verificación de allanamiento y de una vez sentido el fallo condenatorio. Y para los otros que no aceptaron cargos, que seguramente le acompañaban a él en esa aventura pues delincuencial, que seguramente se dirían que no somos autores, él fue el que siguió pegando la puñalada, nosotros no, qué sé yo, para ellos creará otro CUI. Efectivamente, así es. Sí, señor. Muy bien. Entonces, en ese punto decimos que se radica el escrito de acusación y entonces dirá Luz Adriana, bueno, yo tengo 90, el fiscal tenga 90 días para hacer la radicación. ¿Qué hace Luz Adriana? Se va en el día 90 y dice, disculpe, buenos días, yo había preguntado la semana pasada si, sí, doctora, ya se radicó. ¿Me puede hacer un favor? ¿Me puede informar a qué juzgado le correspondió? Porque cuando el fiscal radica el escrito, ahí mismo le dicen, reparto por el sistema, doctor, le corresponde al juzgado 50 penal circuito aquí en Palo Quemado. ¿Qué hace Luz Adriana? Ya tiene el poder que le otorgó el cliente, ¿cierto? Y con ese poder se va al juzgado 50, ese mismo dice, buenos días, mire, mi nombre es Luz Adriana, yo soy la nueva defensora del señor tal y me he enterado que le correspondió en reparto para efectos de la fase del juicio a este juzgado, este asunto, con este CUI, y lo dice todo. Perdón, doctora. Sí, señora, ¿cómo no? ¿Y usted qué va a hacer ahí? Yo soy la defensora. ¿Trabaja el poder? Y aquí está el poder. ¿Me hace un favor? ¿Me puede dar copia del escrito de acusación? De una vez lo retira. ¿Para qué? Para estudiarlo. Para estudiar. ¿Con quién? Con su cliente. Con los familiares del cliente. Con la gente que le va a colaborar en la oficina para que lo analicen. Ya veremos para qué. Ahora, ¿quién también debería hacer lo mismo? El apoderado de víctima. ¿Quién debe hacer lo mismo? El procurador. Para efectos de que cuando llegue a la audiencia de acusación y veamos lo que va a pasar, ya tengan ellos un conocimiento previo, porque lo que puede pasar es mucho en la acusación, pero mucho. Y si no van preparados, indica una, nuevamente, improvisación. Y que pueda que improvise el procurador. Bueno, no está bien, pero bueno. Pueda que improvise la prueba víctima. Bueno, no está bien,
pero vaya, pero que llegue el defensor en la audiencia de acusación a conocer el escrito de acusación, eso es grave. Eso indica, aparte de improvisación, desconocimiento flagrante e incluso puede sobrevenir incluso una compulsa de copias disciplinarias. No, el defensor tiene que tener en cuenta, y todos los demás, el escrito antes de la audiencia de acusación. Ahora, hemos dicho, Luz Adriana como defensora ya tiene la copia del escrito de acusación y se va a leerlo. ¿Y a estudiar qué? Primero debe leerlo y compararlo con la imputación. Bueno, veamos aquí. Dice, oiga, señor, mire, aquí veo que, o le dice al que lo contrató de la familia, porque la persona está privada de libertad, aquí veo que a él le imputaron en un comienzo homicidio simple. Pero aquí sí le están acusando es por homicidio agravado. ¿Eso se puede, doctora? Claro, se puede modificar, perfecto. ¿Es que le están agravando más? No hay problema. Es más, supongamos que hubiera sido con arma de fuego y únicamente quedó como homicidio simple. Y acá dicen en la acusación, mira, aquí está como homicidio agravado por motivo fútil. Y además le incluyeron otro delito. ¿Cuál es, doctora? Fabricación, tráfico de armas de fuego, acceso a partes o municiones. ¿Cómo la ve? No así. ¿Y eso lo puede hacer? Perfectamente. Siempre y cuando todo eso se derive de los hechos. Obviamente que en este caso no se puede incluir arma de fuego porque habla de una puñalada o qué sé yo. ¿Ya? Miren entonces cómo que hay que ir leyendo esa situación para efectos de qué. Primero, para que cuando llegue la acusación ya sepa qué es lo que va a decir. Y segundo, le advierta a su cliente lo que le puede sobrevenir más adelante. Ahora, se presenta la acusación, ya saben qué juzgado correspondió. Ahora, ¿por quién, a cargo de quién corren los términos ahora? A cargo del juzgado de conocimiento, del 50. Porque el artículo 338 dice lo siguiente. 338. Audiencia de formulación de acusación. Citación. Dentro de los 3 días siguientes al recibo del escrito. ¿De dónde viene el escrito? Del Centro de Servicios Judiciales, donde lo radicó el fiscal. El juez señalará fecha, hora y lugar para la celebración de la audiencia de formulación de acusación. A falta de sala, el juez podrá habilitar cualquier recinto público idóneo o incluso las videoconferencias, lo que estamos haciendo ahora. En la semana ya he tenido 4 audiencias, le dan a uno el ID, la clave, y arranca, y hacemos la acusación. Así como estamos aquí ahora, también se hace la acusación. O la preparatoria, un poquito más compleja, y más compleja todavía la acusación, el juicio oral. Pero lo que no puede es, digamos que dejarse a un lado. Ah, no, estamos en la pandemia. Cuando todo se abra, estamos hablando. No, se está permanentemente haciendo uso de la tecnología para esos efectos. Ahora viene el trámite de la audiencia de acusación. ¿Por qué razón es que el defensor, el apoderado de víctima, la fiscalía, obviamente que fue el que radicó, y el apoderado de víctima y el Ministerio Público deben leer con antelación por lo siguiente? La audiencia de acusación no sirve únicamente para que el fiscal lea el escrito de acusación. No, primero tienen que sortearse unos escollos que están ahí y que muchas veces aparecen, y son los siguientes. Una vez que se instala la audiencia de acusación, una vez que quien vaya a ser de juez con ustedes, vaya a ser de juez en la acusación, la instale, y diga es, nuevos días, en la ciudad de Bogotá, tantos días, el juzgado tal de conocimiento, ya no de garantías, da apertura a la audiencia de formulación de acusación dentro del CUI, que mencionaba ahora Ricardo, número tal, por el delito de homicidio simple, o el que sea, siendo acusado, ya no imputado ni indiciado, siendo acusado el señor tal. Ya previamente las partes han llegado a este despacho sus cédulas y sus carnets que los acreditan como tal, para evitar inconvenientes, como ustedes ya conocen, que fue de público conocimiento hace un par de años, creo, cuando alguien por allá se disfrazó no, se hizo pasar como fiscal sin serlo. Y de hecho, creo que en algunas partes, en algunas bodegas, instalaron por ahí unos despachos judiciales y alguien se hace pasar por juez de garantías. Todo eso ha pasado. Para evitar esos inconvenientes, hay que llegar el carnet de fiscal, el carnet de defensor, la tarjeta profesional de cada uno, el carnet de procurador. Aquí tengo el mío, hablando de eso. Carnet de procurador. Y para evitar inconvenientes, no olviden las señoritas siempre llevar su cédula de ciudadanía, no sé por qué algunas no lo llevan. Y ahora sí, comenzamos con la presentación de partes intervinientes. Por la fiscalía,
muy amable señor juez, mi nombre es tal, soy fiscal de la unidad de vida y mi oficina queda en tal parte, la número tal del despacho y mi correo es el correo institucional. Sí, señora apoderada víctima, buenos días, señor juez, mi nombre es tal, soy apoderado tal. Ahora, ¿qué puede pasar con esto de apoderado judicial, apoderado de víctima? Es posible que a la audiencia de acusación vaya la víctima sola, íngrima, sin apoderado judicial. ¿Eso es posible legalmente? Sí. ¿Es viable? Sí. ¿Es jurídico? Sí. No se requiere que el apoderado, que la víctima, digamos en este caso, la compañera o la esposa y o los hijos del fallecido, es posible que vayan sin apoderado judicial hasta esta audiencia. Porque es obligación que a partir de la que viene, tengan ellos un apoderado judicial. Supongamos que va la víctima. Entonces, que ella como juez se presenta la víctima, su apoderado, la víctima, señor juez, por favor, mi nombre es soy la esposa del señor que falleció. ¿Dónde reside usted, mi señora? En tal parte. ¿Tiene teléfono? ¿Sí? ¿Correo? No, no tengo correo. Perfecto. ¿No tiene usted apoderado judicial? No, doctor, es que no tengo plata para conseguir apoderado. Señor fiscal, le ruego un favor. Una vez termine la audiencia de acusación, hable con la señora para que, por favor, le consiga usted un apoderado de víctima. Muy amable, doctor. Continuamos. De una vez ahí se arregla ese problema porque para la próxima audiencia, que es la preparatoria, tiene que existir apoderado de víctima sí o sí. No hay de otra. Si hay víctima, tiene que haber apoderado de víctima. Continuamos con la presentación. Señor acusado. Sí, señor, mi nombre es tal. ¿Dónde está usted? Estoy recluido en la cárcel tal, o estoy en la casa, aunque sea que vaya a decir. O estoy en libertad. Perfecto. Señor defensor. Buenos días, señor juez. Mi nombre es tal, abogado. Tengo mi tarjeta número tal, consejo de la judicatura. Aquí está mi cédula, ya se la entregué. Y le ruego al señor juez que por favor interrogue a mi cliente para que le pregunte si usted acepta que me otorgue poder para esta audiencia y así continúan. Ah, ¿no trajo poder? No, señor, no tengo poder. Entonces, para que usted le pregunte al señor, a mi defendido. Señor tal, señor acusado, ¿usted le otorga poder al doctor para que lo asista a esta audiencia y las siguientes? Sí, señor juez, no hay poder. Perfecto. Ya, ahí quedó el poder. Eso quiere decir que ese poder se puede dar o por vía oral en la audiencia, en la imputación, en la acusación, en la preparatoria, en el juicio oral, o por escrito. Digo yo que sería mejor que fuera por escrito si está privado de la libertad para que cuando llegue a la audiencia, al juzgado, no tenga inconvenientes, no falta, mire, yo es que me van a dar poder, quiero ver, ah, no, doctor, traiga el poder. No voy a hacer así, pero aquí tengo el poder, por favor, déme la copia del escrito de acusación y yo saco copia del escrito para poderlo analizar. Pregunta al juez, señor fiscal, señor procurador, señor defensor, ¿ya tiene usted ese escrito de acusación en su poder? Sí, señor juez, y lo dicen ahí, en el micrófono. Perfecto. Una vez que todos han confirmado eso, supongamos que dicen, yo no lo tengo. Vamos a suspender por unos 10 minutos. No sería el caso, pero para agilizar la cosa, por favor, sácale copia. Está aquí en la carpeta, está en una reclamó, téngala. 10 minutos para que lo lea. Y pasan, suspenden, ahora seguimos, ahora sí. ¿Para qué es la importancia del escrito? Porque a partir de ese momento, el juez va a decir, este despacho va a conceder el uso de la palabra al señor fiscal, al señor apoderado de víctima, al señor procurador y a la defensa para que manifiesten si hay algún tipo de observación respecto de la competencia, impedimentos o recusaciones, nulidades y si el escrito en cuestión cumple a cabalidad con los requisitos señalados en el artículo 337. Ojo, miren que no es únicamente para que lo lean. Ahí, en esa audiencia, se van a establecer, a elucidar, a aclarar aspectos tales como la competencia, impedimentos y recusaciones, nulidades. Y en punto de la competencia puede haber una variante, que es la conexidad. Vamos a hacer referencia breve a cada uno de ellos. Entonces, para empezar, ¿qué quiero decir? Que para su audiencia, la de ustedes, es posible que alguien diga ya, señor juez, usted no es competente. O que el juez mismo diga, yo no soy competente para coger este caso. No soy competente para esto. Esto es de un juez penal especializado, esto es del tribunal, esto es de la corte. Esa es la manera de decirlo, obviamente. O pueda que diga, si el juez diga, mire, en este caso, como quien ha sido nombrado aquí apoderado de víctima es el doctor tal, y él es mi primo hermano, es mi tío, mi papá, pues me declaro impedido para llevar este caso, dado que el artículo 56 señala como causales de impedimento y recusación estas. O nulidades. Puede que llegue el nuevo defensor a decir, señor juez, aquí se presentó una nulidad.
y la tiene que exponer. Pues bien, comencemos con lo atinente a la competencia. La jurisdicción se conoce como la facultad o potestad de administrar justicia que le corresponde al Estado. Esa es la jurisdicción. La potestad o facultad de administrar justicia que le corresponde al Estado. ¿Qué es la competencia? La competencia es la distribución de esa jurisdicción, de esa facultad, entre todos y cada uno de los jueces, tribunales y la Corte. ¿Dónde está asignada la competencia? En el Código de Procedimiento Penal, artículos 31 y siguientes. 31 y siguientes. Pero es posible que un caso le correspondiera a un juez penal municipal y lo tiene un circuito. Es posible que tenga un circuito y era de un penal especializado. Es posible que tenga el tribunal y es de la Corte. Cuando eso pasa, ¿qué hay que advertir? Corregir la competencia. ¿Cuál es el momento oportuno para corregirla? La audiencia de acusación. ¿Quién lo debe hacer? El juez, las partes o los intervinientes. Ese es el momento para hacerlo. Entonces, ¿qué pasa ahí con la competencia? Señor juez, sí, señor fiscal, aquí se presentó un caso de concierto para delinquir, pero aquí veo que es agravado. Sin embargo, usted es el juez penal circuito. Pero el artículo 35, 36, 35 dice que es competente para conocer de este caso el juez especializado y no usted. Entonces, analizan ahí, mira, ¿qué hizo usted los demás? Sí, señor juez, efectivamente tiene razón. Competencia de un juez penal especializado. En ese caso, supongamos que la lectura se advierte eso, ¿qué debe hacer el juez? O si él lo dice, me considero que soy incompetente. Para efectos de eso es no competente. Él no se lo debe enviar al juez que considera competente, no. Se lo debe enviar es al organismo, al juez, al tribunal o a la corte, que es la que va a definir la competencia. ¿Qué pasaba antes? Antes se daba el fenómeno del conflicto de competencia. Entonces llegaba y decía, yo tengo este caso, no me corresponde a mí, y se lo enviaba a un juez, perdón, se lo enviaba a un juez, al juez que consideraba que sí lo era, al reparto de especializado. Llegaba el especializado a los 15 días y decía, no soy competente. Y entonces yo le propongo el conflicto negativo de competencias. Y luego llegaba acá y entonces lo devolvían para que el superior resolviera. Ahora no. Ya no existe el conflicto de competencias. Ahora se llama es definición de competencia. Para ello, por favor, miren sus códigos de procedimiento, artículo 51. En el 51 se habla unidad procesal. Por cada delito se adelantará una sola actuación procesal, lo que dijimos con Ricardo, cualquiera que sea el número de autores, luego habla de la conexidad. Y el 54 habla de la definición de competencia. Miren, y habla de conflicto, no de definición de competencia. Cuando el juez ante el cual se haya presentado la acusación, repito, artículo 54, cuando el juez ante el cual se haya presentado la acusación manifieste su incompetencia, así lo hará saber a las partes en la misma audiencia y remitirá el asunto inmediatamente al funcionario que deba definirla, quien en el término improrrogable de 3 días decidirá de plano. Igual procedimiento se aplicará cuando se trate de lo previsto en el artículo 286 de este código y cuando la incompetencia la proponga la defensa. Aquí más abajo se habla de prórroga de la incompetencia. Sucede cuando no se propone la incompetencia en la acusación, estamos en preparatoria y el juez que no dijo nada, ni tampoco lo dijo ninguna de las partes, se da cuenta que él no era el competente. Pero si el competente era un inferior, y él es superior, obviamente, se prorroga la competencia, porque que puede lo más, puede lo menos. No pasará al contrario. Si el juez dice, estamos en la preparatoria y dice, a carachas, esto era el tribunal, no es que se prorrogue, como se quedaron callados, yo sigo. No, tiene que devolverlo o mandarlo a la corte, que es el superior de ambos, para que diga la corte y defina la competencia. Eso es respecto a la competencia. Impedimentos y recusaciones. El artículo 56 del mismo código señala más o menos unas 14 causales de impedimento de recusación. No las voy a leer. Ustedes lo van a leer como tarea, porque la clase no va para todo eso. Pero sí quiero decir de qué se trata. Lo que se busca en todo Estado de Derecho es que el juez que vaya a impartir justicia sea un juez absolutamente imparcial, impoluto, alejado de todo tipo de interés, compromiso, odio,
amistades, muy comprometido con otras personas a la hora de tomar una decisión de semejante magnitud, más en un caso de homicidio o cualquier otro caso que sea. Para ello se estableció el Instituto Procesal de los Impedimentos y las Recusaciones. Son 14 causales. ¿A qué hace referencia? A que si el juez tiene un vínculo de parentesco en cuarto grado de consanguinidad o civil o segundo de afinidad con alguna de las partes, pues declara impedido. Si el juez es deudor de alguna de las partes, declara impedido. Si tiene amistad íntima, porque es amistad íntima, no enemistad grave, o enemistad grave, perdón. Yo he tenido casos incluso, la otra vez me acuerdo que estábamos ahí, creo que estaba Carlos hablando con Diego Gordillo. Entonces cuando yo fui profesor de Diego en la maestría, en la militar, de hecho procesal, ahí lo conocí a Dieguito. Digo, buenos amigos, ¿qué hermano? ¿Qué? Y sin embargo después tuve como juez en Palo Quemado casos en que fue fiscal Diego. Él es amigo mío, pero no tengo una amistad íntima con Diego. ¿Tú, hermano, qué más? Pero de ahí no va a pasar la cosa. La amistad íntima es mucho más allá. Es que haya un compromiso, que se llamen todos los días, almorzamos juntos. Digamos que hay un acercamiento mucho más cercano que la simple amistad de saludo o de colegaje. Igual pasa con Jairo Ortegón. Jairito fue el que me reemplazó a mí como juez de circuito cuando yo pasé a la Procuraduría. Y somos amigos. Y seguramente en algún evento podemos que nos encontremos en alguna cosa. Pues él y yo estaba de auxiliar en Justicia y Paz. En la JEP, perdón. Pero eso quiere decir que tengamos una amistad íntima, que yo, hermano, que, y yo por usted o lo que sea. No, somos amigos, obviamente, y agradezco la amistad, pero hasta ahí llega. O la enemistad que sea enemistad grave. No es que me mira como jirrayado, de ese modo que caigo bien. Cuando yo estuve de profesor de Carlos, no sé, no leíamos bien o con Eva, no. Pero de ahí a la enemistad grave hay mucha distancia. O la otra es que se haya denunciado al juez, pero la sola denuncia no da para que se declare impedido. Se requiere que haya sido vinculado a través de una imputación. Esa es lo que se requiere. Porque hay defensores que para saltarse o para evitar que un juez lleve un caso, lo denuncian. No, la simple denuncia no es suficiente. Entonces quiero que lean esos artículos. ¿En qué se diferencia el impedimento de la recusación? En que en el impedimento el juez, motu propio, no digan a motu propio, él dice, yo tengo una enemistad íntima con la señora fiscal. Tengo una amistad, enemistad grave. Tengo una amistad íntima con el señor defensor. Me pasó una vez con mi papá. Mi papá está aquí sentado como defensor. Yo no puedo llevar el caso. Me declaro impedido. De una vez. El impedimento es el que parte del funcionario. La recusación parte de una de las partes. O sea, se da por las partes. Señor juez, usted es amigo personal del señor tal. Señor juez, usted en este caso manifestó su opinión por allá en un caso de este mismo asunto. Señor juez, usted fue juez de garantías de este caso. No lo recuerda, pero yo se lo recuerdo a usted cuando estaba el juez de garantías y ahora usted que es juez de conocimiento recibe este caso. Lo recuso. Ocurre que en la práctica algunos defensores dicen, señor juez, yo lo invito a que usted se declare impedido. Así le dicen, lo invito. No hay invitaciones a declararse impedido. Cuando una parte, un defensor, una apoderada de víctima, un fiscal, le dice al juez que lo invita a declararse impedido, lo está recusando. Entonces, o hay impedimentos o hay recusaciones. No hay invitaciones a declararse impedidos. Está recusando. De pronto él, por considerar que la palabra recusar es muy fuerte, y seguramente lo es, no le dice, lo recuso, sino que dice, doctor, señor juez, con el debido respeto, pues usted en alguna conferencia hizo alusión a este mismo caso. En esa charla usted dijo que debería ser condenado tal, y yo considero que usted lleva una opinión, y pues con todo respeto, ¿no? Lo invito a que se quede impedido. Eso es recusar. Miren lo que pasa con esto. Entonces, quiero que lean las causales, por favor, que son 14 causales que están en el artículo 56. La pregunta es, ¿y cómo se hace el trámite para el impedimento de recusación? Es parecido, sí, pero no, a lo que pasa con la competencia. Si el juez se declara impedido, ¿qué tiene que hacer? Ya no se lo va a mandar al superior para que dirima, se lo envía al que sigue de turno. Les dice, soy el juez primero penal circuito de Palo Quemado, me declaro impedido por una amistad íntima que tengo con el señor tal. Se le envía al juez segundo. Ahí sí, al segundo. El segundo dice, no, esta causal aquí no sirve. Usted tiene una amistad con él, pero para mí no es una causal, no es una amistad íntima. Yo considero que no.
ahí se crea el problema. ¿Quién lo debe dirimir? El superior de ambos, que es ¿quién? El Tribunal Superior de Bogotá. Y pueda que diga, sí, hay una amistad muy querida y todo, pero no, usted continúe con el trámite, señor juez primero. O pueda que diga, sí, tiene razón el juez primero, que hay una amistad íntima o una amistad grave, o hay tal cosa. Señor juez segundo, usted debe llevar el caso. ¿De acuerdo? Entonces tenemos competencia, impedimentos y recusaciones, y ahí vienen las nulidades. Es un tema interesante las nulidades. Las nulidades son irregularidades que se pueden presentar en el curso de un proceso. Afectaciones que deben ser solucionadas siempre y cuando esas irregularidades trasciendan a nivel del proceso. Esas nulidades, perdón, afectan de manera grave el debido proceso. Pero a través de la historia del derecho, como quiera que muchos defensores, sobre todo la defensa, hay que decirlo así, no tengo la estadística, pero uno entiende, para ganarse prescripciones y cosas de esas, o para que el proceso se declarara nulo y se devolviera, y el que estuviera privado de libertad quedara en libertad, presentaban una cantidad de nulidades. Eso dio pie para que la doctrina, la jurisprudencia, y después, sobre todo la ley, creara los llamados principios de las nulidades. Esos principios son de convalidación, taxatividad, acreditación, protección, instrumentalidad de las formas, acreditación, eso ya lo dije, y se fueron señalando, se fueron positivizando, se fueron señalando en los códigos. La ley 600 en su artículo, anótenlo por ahí, en su artículo 310, la ley 600 en su artículo 310 hizo eso, señaló los principios de las nulidades para decir, bueno, si hay una nulidad y usted la va a plantear, tenga en cuenta estos principios. ¿Qué pasó con la 906? Al legislador se le olvidó señalar los principios de las nulidades, no los puso. ¿Qué hizo la Corte con un criterio que me parece a mí oportuno, muy sabio además? Dijo, no hay problema. Aunque la 906 no tiene principios de las nulidades, se van a establecer los mismos principios de la ley 600. ¿Dónde dijo eso? En muchas oportunidades, pero sobre todo en esta sentencia que quiero que anoten, que es la sentencia del, anoten por ahí el lapicerito, al lado de su nochero tiene que haber uno seguramente. La sentencia, 18 de marzo de 2009. 18 de marzo de 2009. El radicado es el número 30.710. 30.710. Y la Corte dijo, efectivamente, en el esquema procesal de ley de 2004, siendo magistrada ponente la doctora María del Rosario González de Lemos en esa época, ahora es María del Rosario González Muñoz, dijo la señora magistrada, la Corte en pleno dijo lo siguiente: principios que orientan las nulidades. En el esquema procesal penal de 2004 no aparece una disposición en la cual se establezcan expresamente principios orientadores de las nulidades. Efectivamente no aparece. ¿Cómo se ocurre en la ley 600 de 2000, cuyo artículo 310 regula la materia enumerando 6 postulados de esa naturaleza? La Corte agregó otro, incluso la doctrina, el doctor Nelson Saray Botero agrega otros, pero voy a leer los cuáles son. Dice, principio de trascendencia, principio de instrumentalidad de las formas, principio de taxatividad, principio de protección, principio de convalidación, principio de residualidad, principio de acreditación. Recuerdo que cuando yo estaba, les dije de profesor en la maestría, les dije a los fiscales, les dije, les pongo como tarea que ustedes cojan estos principios, redúzcanlos en un escrito y quiero que los plastifiquen para cuando vayan a las audiencias y la defensa presente una nulidad, ustedes sepan si ese defensor cumple con estos principios. Igual le digo a los defensores, cuando tengan eso, plastifiquen los principios, porque si el fiscal presenta una nulidad que la puede presentar, voy a poner un caso. En el caso del caso de Colmenares, conocido así, recuerdo que luego de que el doctor Antonio Luis González, Antonio Luis González, llevó el caso como fiscal, él fue retirado del caso, renunció, no sé qué pasó, y llegó una nueva fiscal, una doctora muy pilosa además, súper
abogada que tiene un libro sobre, si no estoy mal, creo que es la misma, de imputación objetiva, llegó y solicitó la nulidad para evitar errores posteriores. Entonces, las nulidades no son algo directamente de la defensa, no, puede ser también de la Procuraduría o de la Fiscalía. Lo que digo es que quien vaya a presentar la solicitud de nulidad debe atenerse a estos principios. ¿Cuáles? Veamos así de manera, digamos que aleatoria. Yo comenzaría con el principio de taxatividad. Para solicitar la declaratoria de invalidez de la actuación, es imprescindible invocar las causales establecidas en la ley. Son 3. Competencia, debido proceso, derecho de defensa. Aquí no había nulidad, no la habría aquí, porque si se advierte que hay incompetencia, pues el juez, en lugar de declarar nulo el proceso, se lo envía al superior para que defina la competencia. Pero sí puede haber más adelante. Es posible que se la nulidad más adelante. Aquí no la habría por eso. Sería el principio de taxatividad. Otro, ¿cuál sería? El de protección. Dice, el sujeto procesal que haya dado lugar al motivo de la anulación no puede plantearlo en su beneficio, salvo cuando se trata del quebranto del derecho de defensa técnica. Y a veces pasa que dice la persona, yo me quiero separar de mi esposa porque es que le fui infiel. No, usted fue el que dio la causal, no la puede alegar ahora. Pero aquí, ¿qué podría pasar? Que dice la fiscalía, por ejemplo, pido que se anulite tal cosa. Pues que la fiscalía fue la que dio pie para eso, a menos que se vulnere el derecho de defensa. Principio de, eso es importante, acreditación. Quien solicite la nulidad tiene que acreditarlo, es decir, fundamentarlo, sustentarlo con los hechos y con la parte jurídica. Dice, quien alega la configuración de un motivo invalidatorio está llamado a especificar la causal que invoca y a plantear los fundamentos de hecho y de derecho en los que se apoya. Otro, ¿cuál sería? El de instrumentalidad de las formas. No procede la invalidación cuando el acto tachado de irregular ha cumplido el propósito para el cual estabas destinado. Lo he planteado muchas veces. Una lectura de una sentencia y se le pidió por parte de la defensa a la señora juez que le diera copia por escrito. La juez no le dio la copia por escrito y dijo que le tenía los audios. El defensor dijo que hay nulidad del acto de la sentencia. No porque el acto cumplió su finalidad. ¿Cuál era la finalidad del acto? Leer la sentencia. Se leyó. Además se entregó el DVD, el CD para eso. Y el más importante para mí, para todos, la trascendencia. Quien solicita la declaratoria de nulidad tiene el indeclinable, la obligación clara, cierta, el deber de demostrar no solo la ocurrencia de la incorrección que pudo haber ocurrido, sino que ésta afecta de manera real y cierta las garantías procesales. La nulidad, pero no es tan grave, usted la convalidó, pero es tan grave que no se puede hacer, seguir adelante. Por ejemplo, se requiere la imputación para que siga la acusación y la fiscalía no hizo la imputación y se va a acusar. Hay nulidad. ¿Es trascendente? Obviamente, porque hay un principio de conexidad entre la acusación con la imputación. Esos son los principios, si ustedes lo van a alegar. Luego de que se da entonces lo de la competencia, impedimentos y recusaciones y nulidades, ahora sí, cuando todo quedó absolutamente claro, le dice el juez al fiscal, señor fiscal, lea su escrito de acusación. No lo puede leer antes. Primero se dirime lo anterior y luego arranca con la acusación, con la lectura del escrito. Y luego se descubre ahí mismo en la escritura, ya, tengo contra usted el discovery, el descubrimiento, tengo el informe de no sé qué, declaración de testigos, el perito, todo lo que tenga el fiscal en contra del acusado. Una vez hecha esta lectura, entonces, ¿qué hace el juez? Señala fecha para la audiencia preparatoria. Pero llegamos hasta aquí. Y es su función ahora encontrar el formato de escrito de acusación. Voy a ver si puedo, pero repito, no me comprometo a eso. Aquí dice Alejandro Rodelo, dice, doctor, hay en el chat anexo el escrito, no sé si sirve. Yo creo que sí, mi hermano. Hay como que lo llegó alguien, uno de ustedes. Alejandro, ¿fuiste tú? Por favor, enviarlo al correo. Bueno, perfecto, te agradezco mucho. Entonces dice que sí, vamos a enviarlo. Yo voy a ver si ya lo hay. Perfecto, Delio. Entonces, entre ustedes, por favor, que ya se están conectando, envíenlo para ustedes y llénenlo como está eso. Y nos vemos, si Dios quiere, en la próxima clase para que hagamos la audiencia y el segundo parcial sobre la audiencia de acusación. ¿De acuerdo, chicos? ¿En 8 días, doctor? Sí, son 8 días, ¿no? ¿Tenemos el examen o no?
¿Cómo así? ¿Hacemos la audiencia de bien hecho? ¿O para cuándo quedó? 2 de mayo tenemos. Es que 2 de, como todo quedó, se sí, desordenó. pero, bueno, pues yo quedé para el 2 de mayo. Yo le dije nuevamente las fechas. Tranquilos. ¿Qué tenemos hoy? 25 de 25, 26, 27, 28, Abril. 29, 30. Sí, claro, la próxima clase es 2 de mayo. Yo la he señalado así. Bueno, mis amores, muy agradecido con ustedes. Quedamos así. Dios me los bendiga.